Bueno, clasificado ¿Quién? Fluminense a la semifinal del Mundial de Clubes y espera por rival. Ese rival va a salir del partido que se juega más tarde, que es Palmeiras, que no está un Mundial, contra Chelsea. Esa es la llave que definirá al otro equipo para enfrentar a Flu en la semifinal de MetLife, ¿no? Ahí se juega también la próxima semana. Correcto. Donde se juegan las dos semifinales y la definición de la primera Copa del Mundo de Clubes. Insisten que es una continuación de todo lo que antes ha pasado, pero para mí, siendo de 32 equipos, es la primera que se juega tal cual como se juega la de ahora. En vivo estamos junto a Hernán, a Richard, José. Un apunte rápido pasando por cada uno de ustedes. ¿Qué les ha parecido la clasificación de Fluminense en un cierre trepidante de partido allí en Orlando? Richard, arranco con vos. Gusto como siempre, Fer, Hernán. José, un avance sufrido porque no la puso para nada fácil el Al Hilal. De todos modos, creo que todos pensábamos que al final de cuentas, cuando supimos que el Al Hilal se iba a medir al Fluminense, iba a ser el equipo carioca el que iba a avanzar. Y en efecto ha sucedido. Los errores, las exposiciones en defensa que dejó el Manchester City no iban a ocurrir hoy y en efecto no ocurrieron. Hernán. No le sobró mucho, pero ganó con justicia. Fluminense se mete entre los 4 mejores. Muy bien por el Flu, muy bien por Brasil. José. Hasta el minuto 40, compañeros, un partido aburridísimo. Pero después del primer gol del partido de Fluminense, me encantó. Un segundo tiempo trepidante. En el balance de los 90 clasifica el mejor equipo. Los brasileños ratificando que son o que tienen la mejor liga de América. Ya estaremos hablando de ese montón de cosas por las que de nuevo deja este partido. Creo que un montón de historias en el camino de una salida de un equipo que creo que ha sido de los más sorprendentes también en esta Copa del Mundo de Clubes, que es el conjunto árabe del Al Hilal. José, arrancabas diciendo de 40 minutos de fútbol aburrido. ¿Te pareció de la misma manera, Richard? Yo sí vi un primer tiempo bastante, a ver, no tanto como aburrido, no lo llamaría tan así, pero ciertamente Fluminense es un equipo que prioriza la ocupación de espacios, que no te da demasiadas oportunidades para generar juego, y vimos cómo incluso Fluminense llegó a desaprovechar alguna que otra oportunidad, porque cada vez más el Al Hilal trataba de inclinarse hacia cancha contraria, entendiendo que Al Hilal, si bien no tiene figuras de primerísimo nivel, sí tiene muy buenos jugadores que han estado largo rato en la élite antes de llegar al conjunto saudita. Hoy en día es un equipo que si está bien dirigido puede llegar a hacer cosas interesantes, y hoy era una medida justa después de haber hecho el partido que hicieron contra el Manchester City, pero creo que terminan cayendo víctimas de lo que propone el Fluminense, y por allí se nos hace un partido un poco largo, un poco tedioso, sobre todo en la primera etapa. Bueno, entonces sí, tedioso. No dijiste aburrido, pero sí tedioso, Hernán. Va por ahí casi no, que no sinónimo, pienso igual, pero sí, tedioso. Hernán. De acuerdo con José en esos 40 minutos iniciales, hasta que Martinelli logró la apertura. Y era lógico un poco por la filosofía de ambos técnicos. Simone Inzaghi, un técnico que prioriza el juego defensivo, que de repente trata de jugar a transiciones rápidas. Renato Gaúcho lo propio con Fluminense, algo que mostró a lo largo de todo este campeonato. No es un equipo típico de los conjuntos brasileños de posesión, casualmente como lo ha hecho Flamengo en este campeonato, del juego bonito. No, es un conjunto, siempre lo hizo, tanto con Gremio como con Fluminense, más de especular, de cuidar más su cero. Dos equipos con parados similares, cuidando a su cero. El partido fue por 40 minutos trabado y con muy pocas situaciones. La primera parte sin remates al arco el conjunto del Al Hilal. Yo creo que mucho explica eso también. Fluminense, un conjunto que no daba la sensación de ser... Es más, si seguía la misma receta de sus partidos anteriores, era comenzar fuerte, tirarse atrás después de haber logrado rédito, José, en lo que hacen y esperar. No es Palmeiras. Ya hablaremos más adelante, si quieren, del Palmeiras-Chelsea, que es con el que cierra la jornada de hoy. Palmeiras es un equipo que se vuelca al ataque, que quiere quedarse ahí arriba, que quiere mantenerse en el campo del contrario. Palmeiras no. Sí, Fluminense no. Sí, decía Fer, el Al Hilal 0 remates al arco en el primer tiempo, Fluminense solo 1, que fue el gol que termina abriendo el partido. Es que fue un partido muy táctico. Hernán hablaba de parados similares, yo diría parados idénticos. Los dos jugaban con línea de 3, uno de los 3 centrales se metía a la mitad de la cancha, 2 carrileros, y ante esa paridad no había ningún jugador que se animara a ganar un duelo individual. Eran pases de seguridad. Vi dos equipos que se respetaron en demasía.
Ese gol claramente abre el partido porque el Al Hilal después en una pelota parada termina generando un poquito de peligro. El árbitro que se equivoca, que pita el penal y muy bien el VAR. Y después hay que destacar el procedimiento del árbitro central porque revisa y la explicación fue perfecta. Un contacto natural, un contacto propio del deporte. Y en el segundo tiempo sí me pareció un partido sumamente atractivo porque el Al Hilal con la necesidad de buscar el empate se abrió y nuevamente por la cancha de arriba encuentra ese gol. Muy bien Koulibaly, lo ganaba todo en el juego aéreo, en defensa y en ataque. Y después el gol de la victoria se termina suscitando tampoco por una jugada muy bien elaborada. Termina siendo una segunda pelota que Javier gana y aparece después la buena definición. Pero la construcción del juego, José, no le quíteme, la construcción del juego tiene un enorme mérito. Hércules busca la pelota constantemente, quiere ser partícipe de la construcción del juego desde un par de fases previas a la que termina quedándole la pelota para el gol. Sí, pero Fer termina siendo como una segunda pelota, Javier que cabecea y Hércules que se la encuentra y después en ese control termina quedando mano a mano y define de muy buena manera. Previo a esa, Germán Cano había tenido una clarísima, pero producto de un error del Al Hilal en la defensa. Yo no vi generación de fútbol en el último tercio, más allá de que los dos equipos lo intentaron. Sobre el final, el Al Hilal se fue con convicción, con ganas, con carácter, pero sí le faltó el fútbol que le sobró contra el Manchester City. ¿Hernán, gusto exquisito el de José? Un poco, dentro de un partido así trabado, con dos equipos que se controlan y tratan de controlar mucho rival, es difícil la generación. Ahora, por momentos, por pasaje generó el equipo Fluminense, pero es cierto, es un equipo que no se termina de soltar, es un equipo que no muestra esa faceta ofensiva, y mismo con el 1-1 salió más que el Al Hilal a buscarlo, pero sin una desesperación, y especialmente, acá hay una cosa importante, Renato Gaúcho vio muy claro el partido del City contra el Al Hilal, y si algo potenció el Al Hilal fue la espalda de los laterales, la velocidad de Malcón, lo que transmitía Leonardo en el frente del ataque también con su velocidad. O sea, entonces dije, lo que menos puedo hacer es regalarle espacios al conjunto árabe, y no se lo regaló. Entonces, desde ahí que el partido fue de esa manera. ¿Trabado te parece? Ahora, fueron 25 faltas en total. Sí, pero fue un partido trabado, por lo menos desde la marca, desde control al rival. Ahora, el gol de Hércules es cierto, hay recuperación de Hércules con la pelota. Después hay un error del hombre de Al Hilal, donde participa también Samuel Xavier metiendo el cabezazo para que después Hércules defina. Tiene buena pegada Hércules, que ya lo habías visto un gol casualmente contra el Inter definiendo. Es fuerte Hércules. El 2-0. Sí, y me gustó también. Hércules el bueno. Hércules. Más fuerte que el nuestro. Que conocemos, el nuestro ¿no? Es muy débil. El Hércules, el nuestro mitológico. Es muy débil. Pero este fuerte, sí. Me gustó Samuel Xavier, el carrilero por derecha de Flu. Va todas, gana mucho en el 1-1. Tiene mucha experiencia, creo que tiene 35 años. Ayuda defensivamente, pero aporta mucho en ataque. Es quien mete el centro. Casualmente lo que deriva después en el primer gol, el gol de Fluminense en la apertura del 1-0. Nos fuimos lejos. Me quiero quedar nada más con el arranque también para que esto no se nos escape mucho. Igual volveremos al tema central del partido, el minuto de silencio que guardan en el estadio de Orlando por el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano. Emotivo verlos a los portugueses del Al Hilal, a Rubén Neves, a Joao Cancelo, destrozados. Muy difícil actuar normalmente en esas condiciones. Digo, en cualquier ámbito. Sí. Cuando se te ha ido alguien que ha estado tan cerca tuyo, que ha sido parte de vivencias grupales que te generan luego sensación de familia y comunidad, más en Portugal, sobre todo un país, de nuevo, dentro de lo futbolístico, una comunidad más chica, que se quiere mucho entre sí, que se defiende mucho entre sí y que, ha perdido a uno de los suyos. Me pareció uno de los momentos más emocionantes que se han visto en los últimos días. Richard. Sí, totalmente. Además que, cuando veíamos aquellas imágenes de las lágrimas de Cancelo, de Neves, uno entendía que iba a ser un poco complicado para ellos el arranque del partido, y lo fue. Porque obviamente el jugador anímicamente no se puede sacudir ese momento, esa sensibilidad que se puso de manifiesto, no solamente durante el minuto de silencio, sino con todos los recuerdos durante ese tránsito, esperando que se completara el homenaje para Diogo Jota, ese tránsito de emociones, de recuerdos, de momentos, de vivencias que habrán tenido, y después de ese minuto
empezar a correr en la cancha, empezar a jugar al fútbol. No es fácil pasar de un estado emocional al otro, y eso lo pudimos evidenciar, ¿no? El arranque, tanto en el caso de John Cancelo como el de Rubén Neves, estuvo quizás no al nivel de expectativa que uno siempre tiene con ellos, de la velocidad, del voltaje que son capaces de ponerle en cada partido, en cada pelota, y eso demoró quizá que estos dos jugadores terminaran de entrar dentro del partido, pero sin duda alguna sentido homenaje, algo sensible, y entendiendo también, ¿no?, sobre el lado de Diogo Jota. Diogo Jota es la clase de jugador no solamente que era querido por lo que había hecho como futbolista, es que todas las referencias que nos llegan es que era un tipo de lo más ejemplar en el tema familiar, que era alguien muy buen compañero. Obviamente el que tuvo la oportunidad de estar más cerca dentro de su círculo íntimo de amistades o familiar, pues tendrá mucho más para poder explicarlo, ¿no? Deja esa sensación, ¿no?, que se ha ido alguien que quizá personalmente como ser humano fue mucho más grande que lo que ya era de por sí grande como futbolista. No sé si alguno quiera sumar sobre esto, Hernán, José. No, simplemente me uno a lo que bien dice Richard, lo que comenta Fernando, y uno entiende, pero qué difícil, ¿no?, ponerse en los zapatos de estos jugadores por el dolor de haberse enterado horas atrás de la desaparición de un compañero, ¿no? Mucho más de la manera que se da, por la juventud, la edad de Diogo Jota y todo lo que aconteció y la manera que se termina despidiendo, y a ¿no? distancia también, viendo cómo en Portugal también los homenajes han sido multitudinarios, ahí donde llegan a hacerle todo el fútbol portugués, y la familia del fútbol de Portugal se ha reunido alrededor de este momento, y me imagino para estos futbolistas y todos los portugueses que están ahora en esta competencia debe ser extremadamente complejo. Solamente lo quería mencionar para que no fuera mucho del partido, sin hablar de lo que había sido, creo, la imagen emotiva del día. Sí. Yo me sumo a las palabras de ustedes, y ustedes comentaban lo difícil que tiene que ser, ¿no?, para los portugueses especialmente. No sé si a Cancelo le pesó demasiado, porque en el primer gol del partido, Cancelo termina cometiendo un error garrafal. Digo, para la jerarquía, para la experiencia que tiene Cancelo, despeja mal esa pelota, una pelota que si se iba era tiro de esquina y no pasa nada, el equipo se podía reagrupar. Trata de evitar el tiro de esquina y lo único que hace es habilitar a Samuel Javier, que termina metiendo el centro, y aparece Martinelli para marcar el primero. No sé si eso tuvo que ver en esa mala decisión que tomó Cancelo. Yo creo que ya pasado el partido con tantos minutos, eso queda en el camino también.